Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana desde el Centro Económico del Cibao. Yo no sé si usted está viniendo de Santiago. No, sigo viviendo allá, pero aquí estoy de lunes a viernes. Hace un ratito cuando Germán dijo algo de Santiago, dice, no, en Santiago, digo yo, Germán no se está tomando en cuenta que aquí hay un hombre de Santiago. Así es, así es. Gracias, señora Aguilera, por estar con nosotros. Leonardo Aguilera, bueno, muchos años ya trabajando. ¿Cuántos años tiene el Centro Económico del Cibao haciendo encuestas y cómo logra colocarse, digamos, con prestigio dentro de ese ámbito? ¿Y con cuál empezó? ¿Con cuál encuesta empezó? ¿Sí? Bueno, lo primero, muchas gracias, Edith, muchas gracias, Indira. Tenemos poco tiempo que comenzamos, 35 años. 35 años. Bueno, y comenzamos precisamente para responderle a Indira con una encuesta municipal en esa época, que fue la primera encuesta que hicimos. Y entonces para nosotros resultó muy duro, como tú planteas, ubicarnos o posicionarnos en el país cuando somos de Santiago. Y entonces casi siempre la capital es capital y lo demás es platanal. Y entonces para nosotros fue muy difícil, pero los resultados están ahí. Y yo te envié a ti un gráfico cuando en 1996, en la segunda vuelta, hace 28 años atrás, nosotros se publicó en el Listín Diario, pues nosotros casi nunca publicamos, publican los clientes. Se publicó en el Listín Diario, faltando 6 días para las elecciones de la segunda vuelta, donde nosotros colocábamos a Leonel Fernández con 51.2. Y cuando se publicó eso, imagínate, su contrincante era José Francisco Peña Gómez, como dijeron, bueno, ¿cómo van a decirle que un muchacho novato puede ganarle a ese líder? Y exactamente así fue, ni siquiera una décima. El mismo punto, la misma. Sí, ni siquiera una décima de diferencia. ¿Cómo salieron ustedes librados ahora? ¿Cuántas encuestas se realizaron para este proceso electoral? Tengo entendido que también hicieron para las municipales. Sí. ¿Y cómo ha sido el balance entre lo que ustedes proyectaron y los resultados obtenidos por los candidatos? Bueno, lo primero, un éxito total para nosotros, con alguna diferencia, sobre todo en el caso de la presidencial aquí. En febrero, como tú recordarás, nosotros fuimos la única firma encuestadora que se atrevió en este país a publicar simultáneamente 25 encuestas municipales. Eso no lo hace nadie en ninguna parte del mundo porque es mucho riesgo. Primero por el tiempo en que se hizo la encuesta y en el momento en que se producen las votaciones. Porque, por ejemplo, aquí hay un absurdo, como lo hay en muchos países, que no se permiten publicar encuestas 8 días antes. Eso es una idiotez, una soberana idiotez. Que cada quien escuche y que cada quien crea en lo que debe de creer. Porque podría incidir en la población. Sí, la ley establece que es hasta 8 días. Pero quien hizo la ley o quien recomendó eso, realmente no sabe cómo piensa la población. La gente cree que las encuestas inciden y que determinan. No, cada quien tiene, nosotros hacemos esa pregunta, Edith, Indira. ¿Cuándo decide usted su voto? Y hay gente que tiene 1 año, con 2 años, con su decisión tomada. Hay una parte que sí realmente cambia a última hora, pero no por las encuestas, sino por la propia campaña, por la propia estrategia que use cada candidato. De esos 25 municipios, que fueron los principales 25 municipios del país, los más poblados, nosotros acertamos en 24. En 24. Eso no lo ha logrado nadie en ninguna parte del mundo. Y solo no acertamos en una. ¿En cuál fue que no acertaron? Bueno, porque el jefe de ahí hizo la campaña a favor de ese candidato, San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana. Sí, el candidato a alcalde de la Alianza Rescate estaba por debajo, pero Félix Bautista lo asumió como su candidato en los últimos 15, 20 días. Y cambió la y cambió el panorama. Alguien me decía ayer que también en la senaduría ocurrió así, que parece ser que en algún momento peligró la candidatura de Félix Bautista. Nunca. 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 Desde el 2006, si mal no recuerdo que fue la primera vez, él siempre ha estado en todas las encuestas por encima del 60%. Y entonces lo que decíamos en un programa que nos entrevistaron después de los resultados municipales, que Félix Bautista es el dueño de esa provincia. Y tú dices, pero bueno, un hombre que ha sido cuestionado en el país, todo eso. Bueno, pero es que en esa provincia, yo no sé cómo es en La Vega o cómo es en Pedernales, pero en esa provincia es un hombre absolutamente querido. Y entonces cuando tú ahí tú dices, pero solo en San Juan, no, y en la Mata de Farfán y en los demás municipios. Él tiene un liderazgo sólido. Entonces, nunca peligró. Lo que pasa es que la gente aquí, tú sabes que hace mucho de que yo creo,
a mí me parece, Yo pienso. yo entiendo, yo pienso, pero resulta que los números están ahí. Nunca estuvo en riesgo la candidatura de Félix, a pesar de que Nidio era un buen candidato, una persona joven, muy querida, pero contra un monstruo como es Félix Bautista, evidentemente no se podía. Esa fue una de las pocas senadurías que nosotros decíamos que la oposición la tenía. Y te voy a adelantar un dato a ti, a Indira, que lo dije a los televidentes. Cuando me preguntaron como unos 20 días o un mes antes de las elecciones, me dijeron, ¿cómo están las provinciales? Le dije, bueno, hasta ahora 25 seguras para el PRM, 3 para la Fuerza del Pueblo y 4 que todavía que puede pasar cualquier cosa porque están muy apretadas, con diferencia de 1 o 2 puntos. Y así terminó. Lo único que las que estaban inseguras pasaron a ser parte prácticamente de la victoria del PRM. En las inseguras estaba, por ejemplo, la Altagracia estuvo insegura. Sí, estuvo insegura porque me decían esto. Sí, estuvo insegura. En la senaduría. Sí, estuvo insegura porque el candidato del PRM digamos, se consolidó en los últimos meses. Sí, así es, porque fíjate incluso de las últimas 3 encuestas que hicimos, porque siempre hicimos muchas encuestas en las principales, él tenía en una 25 puntos debajo. Sí. Después en la otra tenía 15 puntos debajo. Después en la otra tenía 8 puntos debajo. Eso fue como una semana antes. Entonces, esa tendencia... Una semana antes todavía tenía 8 puntos debajo. Sí. Lo que pasa es que entonces el presidente de la República fue allá, se lo echó al hombro y entonces eso le ayudó también. Eso incidió mucho. Bueno, y aprovecho y le brindamos un café, señor Leonardo. Incidió ese tema de que el presidente asumiera la candidatura de diferentes aspirantes. Sí, en la mayoría de los casos. Incluso nosotros hicimos un estudio, hará cosa de 15 años atrás, 12 años atrás, donde estudiábamos que donde quiera que iba el candidato presidencial, en ese caso Leonel Fernández, le sumaba 3 y 4 puntos a los candidatos. A los locales. Sí, sin embargo, ahora hicimos ese estudio y es todavía mayor. Donde iba el presidente, le sumaba 7 y 8 puntos, en algunas cosas, hasta 10 puntos a un candidato. Pero no pasó, disculpe Edith, no pasó tal cosa aquí en el Distrito Nacional, donde el presidente realmente fue sino todo el tiempo. El candidato que más asumió, y sin embargo vimos cómo obtuvo 181,000 y pico de votos frente a 256,000 de Omar Fernández. Entonces, qué rico este café, Indira. Sí, qué buen café. Cuéntenos cómo se dio en las proyecciones ese encuentro entre Omar Fernández y Guillermo Moreno. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, varias cosas. Y esto que le voy a decir a ustedes es la primera vez que lo digo. Incluso en la campaña fue algo tremendo, pero se lo doy como primicia. El Centro Económico del Cibao hizo 7 encuestas en el Distrito Nacional. 7 sobre la senaduría. Y en las 7 encuestas estuvo encima siempre Omar Fernández. En algunos casos la diferencia... Todo el tiempo. Desde enero. Desde enero hasta ahora. Sí. ¿Con qué diferencia? Bueno, en algunos casos muy apretada, con diferencia de 2 puntos, en otra de 13 puntos, pero siempre por encima de él. Siempre estuvo Omar Fernández arriba. Y entonces, y esas encuestas que salían y la creencia del PRM que sí, que era seguro, entonces se asustaban en unas encuestas que no... Bueno, eso es parte de la campaña. Eso es parte de la propaganda electoral que lo hacen. Algunas firmas encuestadoras. ¿Esa encuesta para quién usted la realizó? Para el PRM. O sea, ¿el PRM le pidió esas encuestas? Sí. No, esas encuestas no. Para todo el país nosotros trabajamos para el PRM. O sea, que el PRM era cuando el PRM veía eso. Que seguía abajo. Bueno, pues. Aunque lo llevaban cargado. Trataban de mejorar la estrategia. Porque yo le voy a decir una cuestión también. Además de que en las 7 encuestas estuvo encima Omar, porque como decía en un programa que fui, en un programa también, que yo decía, ¿cuál es el problema de Omar? Lo bueno de Omar. Es una persona decente, educada, y lo decía yo, y hasta bonito. Entonces, era un buen candidato. Y resulta que la estrategia que se utilizó, que yo no tuve que ver nada con la estrategia de él, la estrategia que se utilizó no fue la acertada. Y entonces eso influyó. ¿Con Omar o con Guillermo? Con Guillermo. La estrategia de Omar fue muy buena. Usted, la campaña de Guillermo, ¿qué usted le cuestiona? O sea, en términos, para que no consolidara, ¿cuáles eran? Y no sé si se mide también, si usted mide,
cuando una gente le dice que no votaría por ese candidato, me imagino que hay preguntas que nunca se hacen públicas, por qué razón y ese tipo de cosas. Así es. ¿Cuáles son los escollos que tenía Guillermo Moreno en el Distrito Nacional que usted encontraba? Mira, yo por eso no quiero entrar en ese análisis, porque no quiero conflicto con el PRM, que son mis clientes y todo eso, y por eso incluso nunca se publicó. Pero es evidente que hay una parte en principio del PRM que no lo asumió como candidato. Ese es un elemento. Y hay que saber que, por ejemplo, el sector dentro del partido que respaldaba a Faride, bueno, podrán decir públicamente que lo apoyaron y que todo eso, pero eso es muy difícil que sucediera. Por lo pronto... En las encuestas salía ese elemento, de que gente que seguía a Faride Raful se resistía. Sí, correcto. Faride frente a Omar, ¿llegó a medirse? No. La posición de Faride antes de ser, ¿eso usted llegó a hacer alguna encuesta para saber? ¿Alguna medición o algo? Sí. ¿Cuál era la posición de ella? Mira, Faride siempre fue una gran líder aquí en el distrito, pero en su gestión hubo una gran pérdida de popularidad de ella, de respaldo, cuando ella comenzó a asumir algunas posiciones que son conflictivas en la sociedad y sobre todo en la clase media y clase alta de la capital. Entonces, esos elementos le fueron alejando respaldo, pero siempre se mantuvo bien. ¿Pero tenía más respaldo que el que tuvo Guillermo Moreno al inicio o menos? Sí, tuvo más respaldo. Sí, tenía porque a veces decían, no, que a Faride el problema es los números. Cuando usted hace esa primera encuesta de Guillermo Moreno, ¿en qué posición estaba y qué posición estaba Faride en ese momento? Bueno, la verdad es que lo primero es que Guillermo desde el principio tuvo un respaldo del PRM a medias. Y para él, era un porcentaje muy alto, porque siempre como candidato presidencial, ustedes saben que punteó siempre un 1%, y entonces de pronto cuando tú tienes 38%, eso era demasiado. Sí, y precisamente al principio, Faride, cuando ya no fue la candidata, ella andaba por ese promedio también, 38, 39, y parecía ser que el partido se unificaba, porque lo mismo que tenía Faride casi siempre pasó a Guillermo, pero en la práctica no fue así. Probablemente con la mitad del apoyo que le dieron a Guillermo, puesto en Faride, hubiesen tenido otro desempeño. Tú sabes que yo soy aguilucho, yo no sé si tú eres liceísta. Yo soy liceísta, aunque tengo amarillo puesto. Y ella tiene azul y pero no le tema, díganos. Sí, mira, lo primero es que, y voy a señalarlo, aunque te dije que no lo iba a hacer, uno de los problemas de los candidatos o de la candidatura o de las campañas electorales son las estrategias. ¿Cuál es la estrategia? Entonces, la estrategia de Guillermo, en principio, fue arrollar, del equipo, yo no sé quién lo dirigió, fue arrollar a Omar. Lo victimizaron. Ese es un error gravísimo en estrategia electoral. Por dos cosas. Primero, si victimiza a un candidato, lo fortalece. Y segundo, a un candidato que está muy alto, si tú lo atacas personal, eso no baja tampoco. Entonces, Guillermo, con todo un elemento riquísimo para una candidatura, como era precisamente un adalid de la lucha contra la corrupción, su historial, con su historial con los crímenes, nunca se utilizó. Nunca se utilizó. Todo el mundo, el gobierno completo, se lo echó encima y eso produce una reacción adversa. Y cuando hicieron el debate, disculpe, Edith, cuando hicieron el debate, ¿ustedes hicieron alguna medición luego de eso? Claro. ¿Y qué tal? Omar quedó encima en el debate. ¿En el debate? Sí. Y en el debate vamos a la presidencial. Ahorita regresamos. La gente, por favor, que quiera hacer sus preguntas. Nosotros tenemos un cuarto bloque, yo creo que lo hemos descartado. Sí, porque nos vamos a quedar con este señor. Las presidenciales, nosotros tenemos la página de la Junta Central Electoral, donde están los candidatos a la presidencia. En el caso, yo creo que ustedes le daban aproximadamente 8 puntos más a Luis Abinader, sí, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo primero, para terminar con el caso de Omar. Regresemos acá regresemos con Omar. Al distrito. Sí. Regresemos al distrito. Hay una cosa con Omar. En el caso de Omar, la última encuesta que nosotros dimos daba 51 a 45 y él terminó en 56. Porque lo que decíamos de Omar, y por eso lo voy a decir de la presidencial, con Omar también había un voto oculto. De gente del PRM que no quería que lo sancionara. De gente del PRM y de gente de la población, sí, de los electores, sí. Porque eran que no querían decir, porque tenían alguna relación con el PRM o con el gobierno, pero hicieron lo que quisieron cuando fueron. Así es. Eso pasó en las presidenciales. ¿Hubo un voto oculto? Hubo un voto oculto a favor de Leonel Fernández. A favor de Leonel Fernández. De gente que no manifestó. No, de gente que no manifestó. ¿Por qué?
¿qué es lo que se ha hecho? Y la población así lo piensa, que Leonel es un candidato corrupto, que Leonel es todo eso. Entonces mucha gente le daba vergüenza porque hay muchas calificaciones de voto. Voto útil, voto vergonzoso, voto oculto, voto, todo eso. Y resulta que hay gente que dice, no, yo voy a votar por Leonel, pero yo no voy a decir que voy a votar por Leonel Fernández porque van a decir que yo soy un corrupto, que yo apoyo lo mal hecho. O el voto oculto, que como Luis Abinader era la corriente predominante, sí, yo voy a votar por Luis Abinader. Y efectivamente no iba a votar por él. ¿Cuántos votos más de lo esperado sacó el doctor Leonel Fernández? Ustedes tenían una proyección de aproximadamente 7 puntos. Sí, y se desplazaron de los que decían que iban a votar por Luis Abinader. Así es, casi todo. ¿Hubo en algún momento un cambio de tendencia con relación a alguno de los candidatos? No. De las presidenciales. No. Casi siempre Abel se movió entre un 8 y un 10, casi siempre. Leonel se movió entre un 20, un 19, un 22. Y Luis siempre se mantuvo en un 66, 67. Pero usted dijo que en el peor de los casos podía obtener casi lo que sacó finalmente. Casi no, exactamente. Exactamente. Usted dijo en el peor de los casos, en el peor escenario. Yo dije en el peor de los escenarios, Luis saca entre 57 y 58 y sacó 57.5. Exacto, o sea que lo tenía claro. Así es. ¿Luis Abinader arrancó arriba todo el tiempo? Todo el tiempo. Siempre estuvo arriba. ¿Cuáles eran las razones por las que la gente decía? Porque usted también analizaba eso. Sí, correcto. Bueno, lo primero es que Luis hizo su campaña iniciando contra la corrupción. Y la corrupción, que fue lo que dio el éxito en el 20, también ahora lo mantenía. Entonces ha mantenido una lucha contra la corrupción, pero además, no solamente el mensaje, no solamente el discurso, sino su propia conducta. Porque todo el mundo sabe que la posición anticorrupción de Luis Abinader no es una pose, no es una posición de campaña, es una posición real. Y realmente aquí la gente se hastió de la corrupción, de la impunidad. Entonces, ha visto que ese ha sido su principal, además de los elementos económicos fundamentales, ha sido eso lo fundamental que ha llevado al apoyo que le ha dado a él. Vamos a mostrar ahora sí ese resultado de la Junta Central Electoral que podemos ver. Entremos a la página de la Junta y cuando nosotros vemos acá. Y para ver también nosotros, Edith, además de los 3 mayoritarios, sí, lo chiquito. ¿Qué arrojaban las encuestas cuando ustedes examinaban a los otros candidatos? Ustedes están en el Senado, tienen que entrar a la presidencial. Entren a la presidencial porque ahí veo la cara de Omar, es presidencial, por favor. Si ustedes chequean eso, ustedes van a decir, no es posible. Nosotros le dábamos al cobrador 1.3 y sacó 1.3. O sea, exactamente lo que... Exactamente. Y le dábamos a Miguel Vargas 0.4 y sacó 0.4. ¿Cuáles son y eso está publicado. ¿Por qué Miguel Vargas cae tan estrepitosamente? ¿Qué dice la gente? Bueno, resulta que nosotros le trabajamos a Miguel Vargas en el 2008 y nos daba 40 y eso mismo sacó. Y si ustedes ven ahora 0.4 es exactamente 100 veces menos que lo que sacó en el 2008. Wow. ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora que Miguel Vargas llega a este nivel tan pequeñito, digamos? De manera personal, yo diría que la gente se centra en lo bueno o en lo malo de los candidatos. Y el asunto es que el PRD como partido y Miguel como su líder fueron perdiendo respaldo de la población, hubo un desplazamiento. Cuando se forma el PRM, hubo un desplazamiento de los simpatizantes del PRD hacia el PRM y finalmente Miguel Vargas ha sido también muy cuestionado. Yo no digo que sean ciertos lo que digan, pero ha sido... Entre él y Leonel Fernández no se sabe cuál es más rechazado en la población. ¿Cuál tiene la tasa de rechazo altísima? ¿La tasa de rechazo de él es más alta que la de Fernández o la de Fernández? No, la de Leonel es más alta que la de... Que tiene que ver un poco porque es una figura más trascendente probablemente, sea más conocida. Quizá que hay gente que ya Miguel Vargas no le da ni funifa. Así, exactamente. Ahí está el 0.4. Ahí está el 0.4. El 0.4 no le da ni funifa. Así es. Y en el caso del cobrador, con ese 1.3. Mira, incluso si yo te pregunto cuál es el partido, el color del partido que lo llevaba él, tú no lo sabes porque yo tampoco lo sé, ni lo sabe Edith, ni lo sabe la mayoría. Yo lo sé ahora porque lo están reclamando, dice que eso es de Pero la gente se centró en la política de él, cuál era la campaña de él contra la corrupción. Y la corrupción que hasta el proceso del 20 no marcaba en las encuestas, ahora sí marca. Entonces la gente lo que está hastiada de la corrupción y este hombre peleando contra todo el mundo, contra la corrupción. Se va a meter 1000 presos. Sí, tenía un mercado asegurado.
Por eso incluso en algunas reuniones... ¿Y el trujillismo no tuvo nada que ver? No, no tiene nada que ver. Porque él iba por un partido que de Domínguez Trujillo. Sí, pero el partido como tal, porque ese partido tiene... Sí. Y él ha dicho, ellos hicieron un trabajo, que invirtieron dinero y todo eso. Sí, pero no, eso no tiene nada que ver. Ahí no había problema ideológico, había un problema de presentación de la corrupción y la gente lo apoyaba. Incluso cuando nosotros en la estrategia planteábamos 1.3, 1.5, 1.6, que siempre se movió ahí, y 0.4, 0.3, 0.5 Miguel Vargas, decía, no, pero eso no es posible, una persona comenzando. Ahora, ambos representaban escenarios diferentes ante el electorado. Y el tema de la, tema de la migración y de el tema de las deportaciones, etcétera, ¿eso incidió en alguno de los candidatos? Porque todos lo llevaban. En ninguno. No incidía el tema de, oigan eso, candidatos. Y el tema de la iglesia, porque el pastor, porque llegó Molina, por ejemplo, el pastor dice que voten por el pastor tal, y yo vi un pastor, que dice pastor, que dijo que el presidente era el diablo. Sí, sí, en una carta, es verdad. Y también incluso la iglesia católica se pronunció ella, pero había aquel listado y esa cosa. ¿Ese factor religioso lleva algo? Mira, nosotros no lo medimos específicamente de esa manera, pero sí entendemos que alguna influencia pudo haber tenido en una variación ligera. No estamos hablando de una significativa desviación, pero posiblemente tal vez 0.5, 1% pudo haberle hecho daño al presidente. Pero, y veamos la página de la Junta Central Electoral, porque usted tiene un pastor. Ahí, ¿qué pasó con el pastor? Cuando ustedes me digan Carlos Peña, ¿tiene alguna referencia de eso? Nunca nos dio más de ahí. ¿Nunca dio más de ahí? Nunca nos ¿Y dio qué más de ahí. qué arrojaban los resultados en relación a Carlos Peña? 0.4, 0.5. Pero la evaluación. En cuanto a la evaluación de la gente. No, a él no se evaluaba de manera particular. Okay. O sea, porque es tan chiquito que no. Sí, exactamente. Nosotros evaluábamos, por ejemplo, a Abel o a Leonel o a gente que Luis, estuviera marcando algo. Pero los candidatos, incluso, nosotros somos de los pocos que poníamos los nombres completos, porque casi todas las firmas encuestadoras ponen otro, cuando hay muchos pequeños. Se quejó Virginia Antares. Virginia Antares se quejaba, que de hecho la tenemos, grabó un video bellísimo, pero básicamente se limitaba mucho a las redes, de ese otros. Sí. Ella decía que había cierta violencia política, yo recuerdo en la conversación. ¿Ustedes la mencionaban por su nombre? No, a ella no, pero sí mencionábamos a los tres principales candidatos, al Cobrador, a Miguel, a Carlos, y entonces sí colocábamos otro, pero no hay, eso no afecta, eso no afecta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos, o cualquier firma encuestadora pregunta es, usted el 19 de mayo, ¿por quién va a votar? Ya. O sea, no se le dicen los nombres. Porque nunca dicen los nombres. No, porque se supone que tú sabes por quién tú vas a votar. O sea, ustedes tienen en esa lista los nombres y el otro, pero no le dice Leonel Fernández. Por lo regular, no. Salvo el caso que tú veas, y es la indicación que tienen los encuestadores, que la persona desconozca quiénes son los candidatos, porque todo el mundo cree que todo el mundo sabe, y no es así. Entonces tú le preguntas, ¿usted por quién va a votar? Y alguna gente se queda así, mire, los candidatos son fulano, 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 y se le señala. Pero en el 98, 99% no se le dicen los nombres porque se supone que tú sabes por quién va a votar. Indira le ha hecho una pregunta con respecto a varios sobre las razones que tiene la gente para votar o no, y me imagino que este candidato, tratándose de un partido trascendente, ustedes tienen una valoración de qué pasó, por qué se hundió de tal manera el Partido de la Liberación Dominicana. Con 453.442 esa bajada terrible, porque además usted con 35 años, me imagino que todo este transcurso del PLD, de llegar a ser una fuerza que controlaba prácticamente todos los estamentos públicos hasta la mínima que ha llegado ahora. Mira, la marca PLD se dañó. Se dañó sobre todo. Se dañó la marca. Tienen que hacer como Odebrecht, que cambió de nombre. Bueno, o si no cambió de nombre, por lo menos deben de nombre y de color. Yo no sé si de color tampoco, pero deben de hacer una reingeniería en la propia imagen del partido. Porque la verdad es que el 20 fue un entierro para el PLD a partir de la derrota que sufrieron en el 20. Porque incluso el candidato de ellos obtuvo 38 votos, que fue en ese caso Gonzalo Castillo. 38%. 38%, prácticamente bajaron 28 puntos. Lo que se esperaba era que Abel iba a conseguir el voto que consiguió Leonel en el 20, que era un 8, aunque Leonel no podía conseguir el 38 que consiguió
Gonzalo en el 2020. ¿Qué razones hizo que Abel sacara menos que Gonzalo? Porque Abel ha sido presidente de la Cámara de Diputados, tiene un discurso un poco más acabado que Gonzalo, yo pienso. El trabajo en la alcaldía, evidentemente, que es muy conocido. exacto, evidentemente, y Santiago perdió en la mesa que votaba. Sí. Entonces, ¿qué determinó eso? Bueno, lo primero es que la marca está dañada. Es la marca. Es la marca. No es el candidato. No era el candidato. No importa qué candidato del PLD pusiese. No importara quién llevara. No ¿Y qué tienen que hacer PLD? Entonces, darse un despojo, como hizo alguien en la Junta Central que dio un despojo. Sí, a la Junta le dieron un despojo. Y a Boca Chica y tirarse 3 y la cosa mejoró. ¿Qué pasa con el PLD? Bueno, tú sabes que ellos tienen sus consultores. Entonces yo no quiero, ¿verdad? Claro. Ofender a ningún consultor y decir... Pero usted le dice, es la marca. Es la marca es la que está dañada. Independientemente de que Abel tenía una ventaja, era un hombre joven, había sido un hombre exitoso, pero su discurso no fue bueno. No, su discurso no fue bueno, pero yo lo dejo ahí para que mi colega no se moleste. ¿Qué le decía a la gente del discurso de Abel? Escaso, un discurso escaso. Yo quiero que Indira responda a eso. No, Indira, no. Díganme usted. Yo soy periodista, yo no estoy para responder, para preguntar. Lo que se sentía en la población, nosotros además de las encuestas, hacíamos focus groups. Y lo que se expresaba era que no había contenido en los discursos de él. Eran son los grupos como respuesta cohete. Sí. Que no importa lo que le pregunte. Así es. Esa respuesta ¿Tiene alguna importancia o algún peso en la opinión de la gente esa elaboración del discurso de los candidatos? Porque se supondría que... Porque mira, la gente en principio vota por simpatía o antipatía. O sea, la propuesta y todo eso es muy bien y todo eso. Pero tú le caes bien o le caes mal a la gente. Entonces, hay gente que tú dices, candidato, tú dices, no, él no es malo, pero tampoco es bueno, yo no tengo. Entonces, no votan por ti porque no sienten ningún digamos, afinidad, ninguna pasión. Okay. Porque hay gente que tú la quieres sin haber hablado con ella. Y hay gente que tú te cae pesado y tú nunca has hablado con ella. Eso mismo pasa con los candidatos. Entonces, tú nunca has hablado o en la forma que tú hablas, a ti no te gusta. Y entonces tú dices, no, yo no voto. Entonces, lo que tiene que ver con la propuesta y todo eso, esos son aderezos de la campaña. Sí, pero la campaña son simpatía y antipatía, pasión y no pasión por los candidatos. Y cuando tú vas con una marca, como es el caso del PLD, que es una marca que está prácticamente dañada por completo, o sea, la gente no te presta atención. O si no dice, tú representas lo que representa te descarta inmediatamente. Te descartan. Mucho sacó él, Mucho. Porque sí, siempre anduvo fue por debajo de 10, siempre anduvo en 8 puntos y pico. O sea que ese 10, él tuvo un repunte en la votación de alrededor de un 2%. Cuando la gente, por ejemplo, que uno mira hacia atrás y ve todas esas declaraciones de rechazo a las encuestas, dice, no, eso es una manipulación, eso es el gobierno, eso es esto, y ustedes reciben todos esos dardos por las encuestas que hacen. ¿Cómo usted maneja todo eso? ¿Y qué es lo más insólito de lo que le han acusado? Mira, primero, inteligencia emocional. Tiene que tener inteligencia. Sí, porque si te lleva de eso te va a poner loco. Aquí yo he dicho que... ¿Usted nunca ha ido al psiquiatra por una encuesta? No, creo. Usted tiene inteligencia para manejarlo. Pero miren lo que pasa. Si no es el único país, es de los pocos países del mundo, donde la estrategia de los partidos y de los candidatos van enfocadas a destruir las imágenes de las encuestadoras. No importa que pasen los años. Sí, no importa, eso es, y por eso yo le pongo el caso. Cuando en el 96 nosotros decíamos que Leonel Fernández ganaba en la segunda vuelta, él estaba feliz. Nosotros éramos los dioses para el PLD. Ahí sí. Éramos los más grandes. Y los PRDistas, un infierno. Un infierno, y nos acabaron de todas formas. Pero en el 98, o sea, hace 26 años, nosotros en la encuesta senador en Santiago colocábamos en primer lugar a don Rafael Abinader, el padre del actual presidente. Y entonces, ¿cómo va a ser que este hombre estuviera ahí? Entonces, los PRDistas nos santificaban y los PLDistas cambiaron, se voltearon. Sí. Entonces, ese es el problema. Cuando sale una encuesta, lo primero que hacen los candidatos es atacar a la firma encuestadora. ¿En otros países qué hacen? No, estrategia. Cambian de estrategia. Cambian de estrategia, porque además todo el mundo sabe los datos que tienen, en la mayoría de los casos. Saben los datos que tienen, si son reales o no. Entonces, ¿por qué Indira está en primer lugar y por qué Edith está en segundo? Ahí tiene que haber algunas razones. Entonces, para eso están las encuestas, para eso están
las entrevistas a profundidad, para eso están los focus group, para determinar qué es lo que está pasando. ¿Y usted ha recibido presiones políticas a lo largo de estos 35 años que tiene en temas de encuesta? Que lo intenten, pero usted, me imagino. No, lo que hay siempre es crítica, y yo decía, este proceso no será la excepción, pero cuando el candidato que tú estás trabajando queda en primer lugar, la crítica, y se esperaba que fuera así, las críticas son menos. Por ejemplo, nosotros hemos sentido pocas críticas en este proceso y en febrero, pero en las anteriores eso es terrible. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, 4 candidatos, por decir. Hay 3 que van a perder. Y entonces ya tú sabes que hay 3 que te van a atacar. No importa la vuelta maroma que den. Sí. 3 van a perder. Incluso hay 4 candidatos y a veces tú dices, bueno, Edith tiene 40. Y ni Edith está conforme porque dice, no, yo tengo más de ahí. Porque yo, con quien yo hablo con mi familia y mis amigos. Entonces me dicen que estoy adelante y yo creo que sí. Entonces no solamente son los 3, a veces son los 4. ¿Cuál ha sido el proceso como firma encuestadora, el Centro Económico del Cibao, el proceso más difícil? Pues la verdad que no tiene uno en particular que le haya No tengo nada en particular. Si digamos que es el más difícil para nosotros como trabajo, fue la candidatura no presidencial, sino la de senador de don Rafael Abinader, que en enero, cuando nosotros medimos la primera vez, ahí fue que yo conocí a Luis Abinader, que por un amigo nuestro, periodista, amigo tuyo también, Félix Reina, cuando pusieron a don Rafael como candidato, Luis Abinader, que en ese momento tenía 31 años, era un muchachón, dijo, bueno, yo quiero hacer algo. Entonces Félix le dijo, pero en Santiago está Aguilera, y fueron ahí. Entonces fue una candidatura difícil porque cuando lo medimos apenas tenía un 6% y el candidato del PLD tenía 63%. Y eso fue Entonces fue una candidatura dura. Ahora, en la presidencial realmente nosotros no hemos tenido problemas porque todo ha sido claro. En el caso, por ejemplo, de Miguel Vargas, que siempre sí es un candidato muy respetuoso de quien trabaja con él. Nosotros trabajamos en el 2008, nunca me dijo ni Aguilera, ni Leo, siempre me dijo doctor, señor, don, y entonces cuando yo le dije a él, mire don Miguel, usted tiene un 40, ya faltando una semana para las elecciones, y me dijo, no, yo tengo otros datos. Le dije, bueno, esos datos no le haga caso, porque usted no va a sacar de ahí más, y así fue. Y así fue. ¿Por qué? Porque nosotros medimos tantísimas cosas, y una de las cosas era que había un flujo de votantes del reformista hacia el PLD, hacia Leonel Fernández en esa época. Y el PRD no tenía de dónde comer, de dónde abastecerse. Entonces nosotros le dijimos, usted no va a sacar ni un punto más ni un punto menos. ¿Cómo mantener la distancia entre el cliente y la encuestadora? Digamos, es un trabajo profesional, es un trabajo riguroso, donde usted tiene que dar datos. Entonces, ¿cómo sustraerse de que, ok, yo le estoy trabajando, usted dice, yo estaba haciendo las encuestas para el PRM, el caso suyo, o lo hizo en su momento por otros candidatos. Entonces, esa distancia necesaria de mantener la debida independencia e incluso la credibilidad pública, que supongo vale más que el contrato puntual que recibe. Así es. Yo te voy a dar un caso. Nosotros trabajamos a todos los partidos, pero incluso en un momento determinado, en la provincia de La Vega, nosotros trabajamos para el candidato a senador del PLD y el candidato a alcalde del PRM. Ah, sí, eso se puede hacer. Sí, se puede hacer, okay. Porque depende de tu integridad. Ok, porque usted le va a decir exactamente lo que hay, eso no importa porque el partido. Son datos. Son datos. La campaña del 16, el candidato de nosotros era Luis Abinader, y resulta que en la última encuesta le decimos, mira, porque decían que Danilo era un gigante con pie de plomo, con pie de barro y todo eso. Nosotros le dimos 61.1 a Danilo Medina y sacó 61.7. Incluso cuando terminó ese proceso, los partidos aliados del PRM fueron y le propusieron a Luis que hicieran manifestaciones para demostrar fraude, para declarar fraude. Y entonces, cuando hablamos con Luis, le dije yo, pero tu encuesta, que es el Centro Económico del Cibao, decía que sacaba 61.1 y saca 61. ¿Dónde está el fraude? Y entonces, por eso no se logró ir más allá. Entonces, mira, Edith, Indira, si tú le das un punto más a un candidato, a un cliente tuyo, ese es el primero que te desacredita. Ah, ya, claro. Entonces no. Es decir la verdad, lo que hay. Es decir la verdad, ese es su problema. Sí. Usted si tiene un estratega o si el otro es estratega, en base a esos datos es que tiene que definir estrategia.
pero yo no tengo problema de que tú tengas 40, como que tengas 50, como que tengas 10. El problema es tuyo. Claro. Entonces tú lo que tienes que hacer es definir una estrategia en base a eso. En el caso de las senadurías, quisiera retomar ese tema. Ustedes, además del Distrito Nacional, que por la plaza que es, obviamente que captó mucho la atención y los candidatos que había, pero en otras senadurías del distrito, del territorio, que hubo algún tipo de senaduría que fuera más reñida la competencia entre los candidatos o alguno que marcara algo que ustedes pudieran destacar. Mira, un mes antes, yo lo dije públicamente, 25 provincias estaban aseguradas por el PRM, que ya era una mayoría calificada. 3 estaban para la fuerza del pueblo y 4 estaban en que cualquier cosa podía suceder. Una de esas, por ejemplo, que se decidió en la última semana, era San Pedro de Macorís. El candidato de la Fuerza del Pueblo ahí, el doctor Franklin Peña, creo que es, una persona muy querida. Y es muy fuerte, tiene una clínica, muchos servicios. Sí. Y hasta último minuto, yo le voy a decir, la penúltima encuesta que nosotros hicimos. ¿Él ganaba? No, él estaba apenas un punto abajo. En todas las encuestas anteriores, él estaba arriba. En la penúltima tenía un punto abajo y ya en la última tenía 12 puntos abajo. ¿Y cómo pasó de 1 a 12? ¿Cuánto tiempo me dio entre una y otra? 8 días más o menos. En 8 días bajó 11 puntos. Sí. ¿Y cómo bajó Franklin Peña? El doctor tiene una clínica en San Pedro de Macorís. La gente que es de San Pedro sabe que es una referencia. Ahí fue un trabajo mujer, político fue de muchos años, sí. Y perdió. Bueno, ¿Cómo pasó así? Bueno, yo lo podría decir claramente. El equipo de partido encabezado por Nelson Arroyo es un equipo trabajador. El equipo del PRM. Sí, y eso no durmieron ni día ni noche porque estaban preocupados. Y además Nelson Arroyo, que es el jefe del partido, ya sabía que era una derrota para él. Y por eso cada vez que se mostraban los datos, se fue bajando la diferencia. Y cuando ya llegó a un punto arriba, ya se sabía la tendencia era para eso. Sin embargo, se volvió a medir y en la última encuesta ya tenía esa diferencia. ¿Y en las otras 3? ¿Cuáles otras 3? Bueno, está la Altagracia. Estaba la Altagracia, que hasta el último momento, hasta la última encuesta, tenía 8 puntos abajo. Cholitín, que llegó tarde en realidad como candidato, porque venía de ser alcalde entonces lo buscaron, el partido dijo... Y una persona muy querida, y además una persona que fue lo que se le recomendó, que tenía que tener más contacto con la población, porque si habla contigo, te convence. Porque él es muy carismático, muy carismático. El otro pero es un candidato fuerte también de la Fuerza del Pueblo, porque es un candidato... No, del PLD. Del PLD, perdón, pero que estaba Juan Julio, en la... diputado muy Juan querido Julio, pero también. estaban como... Exacto. Sí, y él querido. estuvo... ¿Cuántos puntos le llegó a tener delante? 25 puntos le tuvo. ¿Delante? Sí, wow. 25. Después 15, después 8, que fue la última que hicimos, y entonces... Yo estuve moderando un debate allá, ese debate no se midió. No. Ese debate no se midió. No. Hubo debates en muchísimos lugares. Ustedes midieron el debate presidencial. Solamente los presidenciales y el Senado un par del de la distrito. ¿Y las otras 2? Y el distrito. En el distrito, sí, en el debate, perdón, el debate de la presidencia, ¿quién lo ganó? Siempre Leonel. Siempre Luis. Cuidado, le pasó como a la luz. Sí. Le pasó como a la luz a usted. Siempre Luis ganó los Luis. debates. Sí, siempre Luis. En el distrito, el debate entre Omar y Guillermo lo ganó Omar. El debate entre las vicepresidentas. Raquel. Raquel Peña lo ganó. Y en segundo lugar, muy bien, Soraima. Muy quedó en bien. segundo lugar. Que se destacó. Sí. ¿Qué otro debate midieron? No, vicepresidenciales, la senaduría y la presidencial. ¿Y las otras 2 provincias? De esas 4 que no se sabía. No la medimos. No. ¿Qué pasó en las otras 2 provincias a nivel de senaduría? Bueno, una de ellas era Monteplata también. Monteplata, ¿qué pasó en Monteplata? No, Monteplata finalmente, cuando se midió, que todavía estaba indefinido un mes antes, ya los últimos 10 días ya se sabía que Tineo ganaba la senaduría. ¿Y la última? Y la última, fue el distrito. El distrito, porque realmente con 1 punto, 2 puntos de diferencia como había. Me falta uno, porque tenemos distrito, San Pedro de Macorís, Monteplata. Tenemos los 4. Esas 4 estaban hasta el último momento. ¿Y el PLD nunca tuvo posibilidad en ninguna de ganar? No. ¿El PLD? No. ¿El PLD no tenía puntuación alta en ningún lugar? No. Incluso nosotros pensábamos que en Barahona podía mantener la senaduría y sobre todo cuando le pasó la grave tragedia al senador, pensamos que eso podía revertirse a su favor, pero no. No cambió absolutamente nada. No, Moisés Ayala, ¿por qué? una persona también muy querida del PRM,
También. 35 años midiendo encuestas. ¿Qué pasa con la levadura de los partidos chiquitos? Que no le da, no cuajan. No les se levanta. Estos partidos PQD, desde que yo viví en el Ceibo, yo estoy mirando, son las mismas siglas, la misma cosa, el mismo plátano, la misma, y no hay forma. Esos partiditos que se pasan de un sitio a otro, están aquí hoy, estaban todos con el PLD, ahora están con Abinader. ¿Qué pasa con toda esa gente? Tú lo acabas de decir. ¿Qué? Ese trasiego. Que van de uno a otro. Eso no le permite ser una personalidad. No le permite crecer, porque la política de ellos, la estrategia de ellos, es alianza con un partido mayoritario. Es un negocio. No es crecer. No, yo no digo que es un negocio, ya, para que a mí no me sacrifiquen. Pero la estrategia de ellos es alianza en cada año. Por eso tú has visto que hay un partido, por decirte uno, que ha sido aliado del Reformista, del PLD, del PRD, de todo el que el Estado Dominicano. Es el Estado Dominicano. Esa es la miel, sí, ese es el melao. Entonces, lo de ellos es con quién nos aliamos en este proceso que viene. ¿Con Indira o con Edith? Usted sabe que particularmente a mí me ha encantado hablar con usted. Yo creo que usted sería un buen candidato a lo que se postule. Es verdad que sí, podría ser un buen candidato. Gracias. Con usted se hace un programa formidable. Lamentablemente no tengo más tiempo. Fíjese, hemos agotado los 2 turnos. Teníamos una conversación posterior, pero no hay forma de sustraerse esa posibilidad. Así que le agradecemos muchísimo y yo sé que la gente que está en sus casas añora seguir escuchándole. Otro día podemos seguir hablando. Yo creo que usted puede ayudar mucho en la cultura política, en las cosas prácticas, en esos grupos de trabajo. Muy bien. Y mucho respeto a pesar y esa capacidad, esa, como dijo usted, esa entereza emocional para sustraerse y que no le afecte, sobre todo las redes, porque lo acaban. Sí. Usted tiene cuenta de Twitter y de eso. Sí, pero afortunadamente, Edith, y esto le quiero agradecer a la gente de las redes, si tú ves comentarios del Centro Económico del Cibao, tú si ves 100 comentarios, probablemente tú ves 2 negativos y 98 positivos. Entonces, eso a uno también lo hace sentir muy bien, porque nosotros lo que decimos, vamos a los datos, y cuando tú ves desde el 96 que el Centro Económico del Cibao siempre ha estado en la principal firma encuestadora en los aciertos, pues realmente no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Tuvieron algún peso las redes en estas encuestas? No. No importa lo que pasa en las redes. No. El mundo de las redes, el mundo de las urnas es otra cosa. Hay gente que gana en las redes y no gana en las urnas. Sí, incluso las redes tienen muy poca vocación de política. Salgan de las redes, señores, para que hagan política. Otro día hablamos de eso. Muy bien. Vamos a hacer política. Gracias. Déjame decirte para eso, para nada más reforzar lo que tú dices. ¿Cuánto de la población tú crees que tiene? Tú sabes que la red más política es Twitter. ¿Cuánto tú crees que porcentaje está en Twitter de la población? 600,000. ¿Cuántos? No, en porcentaje. En porcentaje. Será un 15%. 2.4. Son 2.4. 2.4. Entonces, cuando a ti te atacan en Twitter y tú te pones loco a responder, tú le estás respondiendo a 2 políticos que además son políticos. Sí, y a veces son falsos. Hay cuentas falsas. Hay gente que tiene 10 cuentas en las redes, pero cuando van a las urnas es un voto. Gracias a usted por estar, Leonardo Gracias Aguilera. por tus hermosas palabras, Indira. Gracias. Yo me voy enamorado de ti. Ay, no me digas, qué bello. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Eso en sentido, digamos, de admiración. Anecdótico. Ya. Hacemos una pausa.